Se abre la discusión del informe con que termina la ponencia que ha suscrito el senador Alfredo Rangel. Sírvase, señor secretario, dar lectura a la proposición. ¿Ya la leyeron? Perfecto. Se abre la discusión y se le concedo la palabra al ponente, senador Alfredo Rangel. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley fue inicialmente presentado como un proyecto de ley, ya tuvo un trámite en la Comisión Primera de la Cámara y en la Comisión en la plenaria de la Cámara. Esencialmente, el propósito de este proyecto es proteger los mecanismos de participación popular, vale decir las elecciones, y para lo cual endurece las sanciones que están previstas en la ley para los 11 delitos electorales. Inicialmente, el proyecto pretendía aumentar el rango de penas de cárcel de la actualmente existente, que es de 5 a 8 años de cárcel, de 4 a 8 años de cárcel, y aumentarlo de 8 a 11 años, aumentar ese rango. Sin embargo, el Consejo de Política Criminal recomendó pues que no era apropiado, que no era conveniente aumentar las penas de cárcel para estos delitos, porque pues las penas, el simple incremento de las penas no iba a ser un factor disuasor suficiente y adecuado, y que por tanto debía recurrirse a otros mecanismos que impidieran la comisión de estos delitos electorales. Por tanto, en la Comisión de Cámara pues se mantuvo lo que está actualmente en la ley, que es ese margen de 4 a 8 años de cárcel para los 11 delitos electorales existentes. Sin embargo, se añadió a esa pena de cárcel de 4 a 8 años unas multas entre 50 y 200 salarios mínimos para cada uno de esos delitos. Digamos que eso es esencialmente lo que contempla el proyecto, y se hicieron unas redefiniciones o unos ajustes, mejor unas actualizaciones a las definiciones de algunos de esos delitos que ya podemos mirar en detalle en el momento en que se estudie el articulado. Pero, y aquí reclamo su atención, estimados colegas, creo que la parte más importante y más interesante y más actual de este proyecto es que se crean nuevos tipos de delitos. De hecho, se crean 4 nuevos tipos de delitos. En lo que se discutió, el proyecto que viene de la Cámara, se sugirieron 2 nuevos tipos de delitos, que uno de ellos es la inscripción y la posesión ilícita de candidatos, y el segundo es el tráfico de votos. Nosotros añadimos para la discusión en esta tercera ronda 2 nuevos delitos más que yo creo que atienden a las exigencias de la coyuntura y a la angustia de la opinión pública frente a los escándalos que han sacudido las recientes campañas presidenciales y que no han podido, tienen muchas dificultades para tener un trámite judicial, dado que como tales no existen los delitos de la violación de los topes electorales, ni tampoco de la financiación de las campañas por fuentes prohibidas por la ley. No existe como delitos electorales. Entonces, lo vemos hoy nomás en la prensa, el señor fiscal tiene que saltar matones para poder enjuiciar, por ejemplo, a los directivos de la campaña del presidente Santos,
porque no los puede investigar por estas irregularidades, y tiene que investigarlos por fraude procesal o por falsedad en documento público, eventualmente por lavado de activos, por otros eventuales delitos, pero no por las conductas que se cometieron. Entonces, estimados colegas, lo que estamos proponiendo acá en el tercer debate es la creación del delito de violación de los topes electorales y también la creación del delito de la financiación de las campañas electorales por fuentes prohibidas por la ley. Esas son las dos adiciones que le estamos haciendo, porque nos parece muy paradójico que estos delitos electorales tengan unas penas de cárcel, delitos como, por ejemplo, el tráfico, el voto fraudulento, la posesión ilícita de cédulas, la alteración de los resultados electorales, bueno, la compraventa de votos en general, y cualquier calanchín en una pequeña población que esté comprando votos al de tal, pues puede ser condenado a entre 4 y 8 años de cárcel, o quien esté haciendo traslado de votos, transhumancia de votos, también puede ser castigado con entre 4 y 8 años de cárcel. Pero el que hace posible todos estos delitos, que es, digamos, el dinero, lo que hace posible, que es el dinero conseguido de manera fraudulenta, violando los topes o mediante la apelación a financiamiento de fuentes ilícitas, irregulares, prohibidas por la ley, los responsables de eso pues no tienen que comparecer ante la ley penal, porque sus conductas son consideradas simplemente como unas infracciones administrativas. Entonces no hay ningún castigo penal para esas conductas. Por esa razón estamos proponiéndole a esta célula legislativa que se discuta y ojalá se apruebe que tanto la violación de los topes electorales como la financiación con recursos prohibidos por la ley también sean delitos, y que por tanto sean objetos de las penas que se establece para los otros delitos, es decir, entre 4 y 8 años de cárcel. Y añadimos, y será para discutirlo ya en la proposición específica, que el candidato, que hasta el momento pues no está penalizado, sino es el gerente de las campañas, el candidato también asuma la responsabilidad en el caso de la financiación con fuentes prohibidas por la ley de las campañas electorales. Cuando el candidato se inmiscuya en la consecución de esos recursos de fuentes de financiación prohibidas por la ley, pues también debe tener una sanción penal. Eso es lo que trae el presente proyecto, insisto. Añade a las penas de cárcel unas multas entre 50 y 200 salarios mínimos, ajusta y actualiza la definición de algunos delitos, y adicionalmente se crea, por recomendación del mismo Consejo de Política Criminal, pues un Consejo de Política Criminal Electoral, un comité de evaluación de esa política, y se sugiere al final del proyecto que la registraduría haga un censo cero, es decir, una actualización, definitivamente una actualización del censo electoral, y proponemos que esto tenga un plazo para que sea posible tener ya un censo cero en las elecciones del año 2022, dado que el proyecto que venía de Cámara tenía un plazo de 2 años. Consideramos que debería coincidir o ser el anticipo de las próximas elecciones presidenciales, no las del 2018, porque pues estar muy encima no se alcanzaría pues por factor tiempo, pero para las elecciones del 2022 ojalá el país dispusiera, y la democracia colombiana, de un censo actualizado, de un censo limpio de todas las distorsiones que puede tener en la actualidad. Y con eso termina la propuesta del contenido de este proyecto de acto legislativo.
por lo tanto, pues recomendamos votar favorablemente la proposición con que termina este informe. Gracias, presidente. Antes de continuar con la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, le pregunto a la comisión primera si aprueba el orden del día. Señor presidente, ya se ha registrado el quórum decisorio y los honorables senadores miembros de la comisión primera han aprobado por unanimidad el orden del día. Este es un proyecto de ley que estamos debatiendo, que ha explicado en detalle el senador Alfredo Rangel, un proyecto de ley estatutario. Requerimos mayoría absoluta para su aprobación, un proyecto que consta de 19 artículos y este es su tercer debate. Los artículos son estatutarios, en la comisión primera de Cámara no se aprobó como estatutario. Continúa abierta la discusión del informe con que termina la ponencia y se le concede el uso de la palabra al autor del proyecto, Eduardo David Rodríguez, representante de la Cámara. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todos los honorables senadores. Pues quiero comentarles un poco dónde nace este proyecto. Pues en el 2014, con ocasión de las elecciones parlamentarias y de la presidencia de la República, existió mucha discusión sobre los topes y los excesos de las diferentes campañas. Para nadie es sabido que la compra y venta de votos, así como los diferentes delitos electorales, son un cáncer para la democracia. Y en ese orden de ideas empezamos a profundizar con el fin de crear un proyecto de ley que tuviera un respaldo institucional, que supiera manejar los diferentes elementos de cómo la registraduría, la Fiscalía venía desarrollando su actividad y si era necesario o no. En ese orden de ideas nos sentamos con primero las instituciones, Fiscalía General de la Nación, que ya venía adelantando un trabajo al respecto, el segundo con la propia registraduría, y quisimos también incorporar a la sociedad civil. En ese orden de ideas hicimos un equipo interinstitucional, Fiscalía, Registraduría, Procuraduría y la misión de observación electoral, que fue de gran ayuda para nosotros. Nacen varios elementos. Lo primero es que los tipos penales, senadora Vivian, usted que estuvo en la Fiscalía y creo que ayudó a impulsar esto, no eran claros, y a la hora de poder judicializar el fiscal del caso, que muchas veces era un fiscal municipal o un fiscal no especializado sino del circuito, tenía o presión política o tenía presión del mismo municipio o no se encauzaba el tipo penal dentro de las mismas conductas. Entonces a la hora de comprar los votos, pues era muy difícil judicializar esa forma, y de hecho no hay estadísticas sino 1 o 2 casos en la historia democrática de nuestro país donde se haya judiciado la compra y venta de votos, porque era muy difícil llevarlo al juez competente. En ese orden de ideas se cambia para que se pueda o la Fiscalía entrega unos insumos para que de esta forma pueda operar esta legislación, y no solamente de la venta, de la compra del voto, sino también de la venta, que eso es algo muy importante. Ya no es comprar votos, que lo hace el político de la región, sino también el que ofrezca votos, el que venda los votos, también tendrá la misma judicialización, y en ese orden de ideas nosotros estamos haciendo un cambio democrático de las reglas del juego sustancial, haciendo un llamado especial y diciéndoles: mire, usted ya no puede comprar votos, pero usted tampoco como ciudadano puede vender su voto. Usted tiene aquí una responsabilidad con la democracia y tiene que proteger ese Estado social de derecho a través de la democratización, que es como nosotros nos hemos exigido llegar a los diferentes cargos públicos. Seguido de eso, se empezó a mirar todos los tipos penales. La MOE en eso fue muy
juiciosa, y yo quiero agradecerles acá, porque todas las tareas que venían adelantando, lo que hicimos fue ayudarlas y adecuarlas para que los tipos penales queden eficientes, eficaces, y a la vez pueda el fiscal del caso tomar las diferentes pruebas, llevarlas ante un juez y el juez proceda a judicializar sin ambigüedades. Óigase bien, sin ambigüedades. La Procuraduría General de la Nación hizo en una audiencia pública, hizo unas observaciones, fueron adecuadas a la ponencia de primer y segundo debate, y el Consejo Nacional Electoral, en cabeza del presidente de ese entonces y del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hicieron una observación sobre lo que en el 2015 se estaba ejecutando como transhumancia electoral, porque era muy difícil también judicializar eso. Era muy difícil que el ciudadano de buena fe no dijera, mire, yo ya me cambié de municipio, de localidad, y pues a mí no me cabe ese tipo penal, y por eso nace la idea del censo cero, que creo que es una idea muy buena. Se había planteado para el 2018 o el 2019, y por ahora me parece pertinente que sea en el 2022, una vez ya el Gobierno Nacional junto con la Registraduría o el órgano competente puedan asumir esa competencia y volver a inscribir a todos los ciudadanos. Lo que queremos es que todos los ciudadanos transparentemente digan, yo quiero votar en determinado municipio porque vivo allá, porque hago mi labor allá, y no solamente porque tengo un amigo en ese municipio a fin de que él sea elegido. Empecemos a cambiar las reglas del juego para hacerlas transparentes, y por eso se genera el cambio del censo cero. Igualmente, celebro mucho que pues, el ponente del proyecto establezca algo muy importante, y creo que ya está a nivel constitucional, pero es pertinente que en esta ponencia se traiga, y no es otra cosa que aquellos que violen los topes electorales sean castigados con la pérdida de su curul, y ojalá con una pena efectiva. Aquí tenemos que entender que no vale la pena hacerle trampa a la democracia, no vale la pena hacer de la democracia un negocio, y no vale la pena nosotros competir en desigualdades. No puede seguirse llamando que un gobernador pague 22.000 millones de pesos supuestamente por una campaña. Eso ya está mandado a recoger en esta democracia. Está totalmente cancelado, y creo que es una necesidad que toda la sociedad colombiana está reclamando. 22.000 millones de pesos para una gobernación jamás serán recuperados con su sueldo. Eso permite la profundización de algo con el que todos creo que estamos comprometidos, y por lo que nace este proyecto de ley, con la corrupción, y en especial con la corrupción electoral. De tal manera, señor presidente, que celebro que la ponencia positiva de este proyecto en Cámara fue votada unánimemente, tanto en la comisión primera como en la plenaria, y creo que establecer reglas del juego alrededor de que todos estemos de acuerdo, todos los partidos, es pertinente a fin de que hagamos de la democracia una democracia transparente, que genere garantías y que nos permita como ciudadanos acceder de una forma pulcra, y a la vez tener la certeza de que quien es elegido tiene toda la legitimidad para ejercer su cargo. Muchas gracias, señor presidente. Continúa abierta la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Se le concede el uso de la palabra al ponente, senador Alfredo Rangel. Sí, presidente. Como dado el hecho de que en la Cámara este proyecto se tramitó como un proyecto de ley, y el concepto de la Secretaría y la Presidencia es que debería tramitarse como una ley estatutaria, para que no haya ese choque de criterios y pueda seguir tramitándose como un proyecto de ley. Proponemos entonces, pusimos a consideración de usted la propuesta de retirar los artículos
14 y 18, que son los que efectivamente le implicarían la necesidad de darle un trámite como ley estatutaria. Entonces, para eso presentamos la proposición de retirar esos artículos y seguir dándole curso a este proyecto como un proyecto de ley, que fue lo que se hizo en la Cámara.